Estimados estudiantes de modelación, este es el primer video en una serie de tutoriales que estaré publicando semanalmente para que puedan repasar los temas que han sido más neurálgicos a lo largo del curso. Esta semana, entonces, comenzaremos con el tema que tiene que ver con la aritmética de las máquinas. Como habíamos discutido en clases anteriores, las máquinas tienen una precisión finita, ¿cierto? Entonces hablábamos de que en el programa, por ejemplo, que vamos a usar en la clase, que es MATLAB, usamos una precisión de máquina que llamamos la precisión float, ¿cierto? Entonces hablamos de números en formato de punto flotante normalizado. ¿Cómo es ese formato de punto flotante normalizado? Entonces siempre es un número que cuando está en representación binaria tiene la forma de que en la parte entera tiene un 1 y luego seguirán ciertos bits, pueden ser ceros y unos en una secuencia específica dependiendo del número en particular que estaremos operando por una cierta potencia de 2 que voy a llamar un número, borremos acá, número m, ¿listo? Entonces habíamos dicho que esta parte de acá donde están contenidos todos los bits de esa parte fraccionaria es lo que llamamos la mantisa del número, y a esa mantisa le estábamos dedicando un espacio de 52 bits, es decir, la mantisa tiene 52 dígitos. Si tenemos un número cuya representación binaria requiere más dígitos en la mantisa, entonces tendremos que efectuar un redondeo, ¿cierto? Entonces estas operaciones de redondeo son las que introducen el error en la aritmética de máquina. ¿Listo? Entonces el ejercicio estrella que habíamos resuelto, vamos a trabajarlo nuevamente acá con un poco de detalle. ¿Listo? ¿Cuál era ese ejercicio? Fácilmente el enunciado es flotante de 9.4 menos flotante de 9 menos flotante de 0.4. Esto da diferente de 0. Si bien puede dar un número muy pequeño, ¿cierto? No da 0. ¿Listo? Y entonces lo que tenemos es que calcular el resultado de esta operación. ¿Cuánto daba? Vamos a ir paso por paso trabajando el proceso de conversión de un número exacto, ¿sí? Entonces digamos nos referimos al número 9.4, lo vamos a convertir a su representación en punto flotante, 9.4. En general, un número y su representación en formato de punto flotante normalizado, redondeado dentro del estándar de la IEEE que hemos discutido, son dos cosas diferentes. Pueden ser números muy próximos, pero en general pueden ser diferentes. Hay casos donde pueden ser iguales y eso es lo que vamos a ver acá. ¿Listo? Entonces, primer paso. El primer paso es siempre determinar la representación de punto flotante del número. ¿Listo? Entonces si tenemos nuestro número, en este caso el 9.4, vamos a calcular cuál es el número que la máquina sería capaz de almacenar. Primero, lo que haremos es una conversión a binario. ¿Listo? Entonces dentro de esta primera etapa hay, digamos, una subetapa que es conversión a binario. Luego de eso viene escritura en formato normalizado, que hemos visto que es un poquito diferente, y eso pues si ustedes recuerdan la clase era básicamente correrla como unas posiciones para un lado o para el otro, dependiendo de lo que tocara hacer, de manera que al final pudiéramos llegar a que el número se escribiera en la forma como la que está indicada aquí arriba en rojo. Y luego de la escritura en formato normalizado, teníamos que realizar el truncamiento o el redondeo. ¿Listo?
porque si tenemos un número que tiene más de 52 bits en su parte fraccionaria, tenemos que realizar un redondeo para saber cuál es el número que va a almacenar la máquina en esos 52 bits. De estos tres pasos, dentro de la primera fase, es lo que tenemos que realizar para cada uno de los números que están en esta operación. ¿Cuántos números hay en este caso? Tenemos el 94, el 9 y el 04. Entonces comenzamos con el 9.4. ¿Cómo hallamos su formato de punto flotante? Vamos para allá. ¿Listo? Entonces voy a llamar esto por etapas. Etapa A, etapa B y etapa C. Entonces primero vamos con la etapa A. ¿Ok? Etapa A es convertir a binario. Tengo el número 9.4 que está en sistema decimal. ¿Qué número será en el sistema binario o base 2? Tenemos que separar este número en dos partes, su parte fraccionaria y su parte entera. Entonces cojo el número, la parte entera, y cojo su parte fraccionaria y tengo que ambas convertirlas por separado. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque los procesos para una y para la otra son en general diferentes, ¿no? Entonces, parte entera y la parte fraccionaria. Entonces, primero vamos a convertir la parte entera. ¿Cómo convertimos la parte entera? Entonces recuerden que era realizando divisiones sucesivas entre 2 y registrábamos los residuos de cada operación. 2 para llegar a 9, 2 por 4, 8, a 9 sobra 1. Aquí está el punto de la coma indicando que este de aquí es el dígito más cercano. Y de ahí para allá van a seguir apareciendo los otros. Divido otra vez por 2, 2 por 2, 4, a 4, 0. Este sería el siguiente dígito. Vuelvo a dividir por 2, 2 por 1, 2, a 2, 0. Y el último, vuelvo a dividir por 2. Y ahí me va a dar 2, no cabe ninguno, entonces 2 por 0, 0 a 1, 1. Y ahí acabé. ¿Listo? Entonces obtuve estas cifras que están aquí abajo. Y cuando vamos a escribirlo, entonces toca invertirlo. Por eso es que siempre aclaro que aquí siempre tienen que ubicar el punto decimal. ¿Listo? Entonces, conclusión, el número 9.0 en decimal se escribe como, si aquí está el punto, entonces el dígito más cercano es el 1, que es este de aquí, le seguirá este 0, 0, luego este 0 de acá, otro 0. Y la última cifra, que es la que está más lejos, es el 1. Y entonces así nos queda escrita la parte entera en sistema binario. ¿Listo? Luego de eso vamos para la parte fraccionaria. ¿Cuál es la parte fraccionaria? Entonces, parte fraccionaria será multiplicando sucesivamente por 2, ¿cierto? Entonces comenzamos por 0.4 por 2. ¿Eso cuánto nos da? Eso nos da 0.8. Y de aquí, cada vez que realizamos la operación, extraíamos la parte entera. ¿Cuál es la parte entera de 0.8? 0. Este es nuestro primer dígito, aquí está la coma. ¿Listo? Lo que queda, pues en este caso no queda todo porque no pude extraer parte entera. Sería 0.8, vuelvo a multiplicar por 2, eso me va a dar 1.6. La parte entera de esto es 1. ¿Y quién queda? 0.6. Vuelvo a multiplicar por 2 y esto me da 1.2. ¿Y quién queda? Extraigo parte entera, que ahí vuelve a ser 1, y me queda un 0.2. Multiplico por 2 nuevamente, esto me va a dar 0.4. ¿Cuál es la parte entera de esto? 0. Entonces, ¿quién queda? 0.4. Al multiplicar por 2 y que eso me dé 0.8, me estoy dando cuenta de que entonces obtengo un número periódico. Miren acá, yo había comenzado con esa operación, y el hecho de que aquí vuelva a aparecer esa operación me está diciendo que entonces este orden de las cifras se va a repetir indefinidamente. Entonces tenemos un número periódico infinito en la representación binaria. ¿Cómo escribimos esto? Entonces aquí en este caso el número 0,4 en decimal se escribiría, ahora coloco aquí el punto y los dígitos los coloco hacia el lado derecho porque estamos hablando solamente de la parte fraccionaria, no hay nadie en la parte entera. Entonces sería el dígito más cercano al punto es este 0, entonces 0,
luego le sigue ¿quién? Este 1, 1, el siguiente 1 y así sucesivamente me quedaría solo otro 0 y ya sé que esto es periódico, representación binaria. ¿Listo? Entonces así tenemos nuestro número. Aquí yo convertí cada parte por separado, la parte entera y la parte fraccionaria. Entonces yo puedo decir que en conclusión, miren, hay que tener siempre en cuenta las dos partes, juntamos los dos, ¿no? Entonces voy a escribir aquí abajo. El número 9.4 en sistema decimal no es otra cosa que un número que comienza con 1001.0110 periódico y eso en base 2 o en sistema binario. Entonces, de esa manera hemos completado la primera fase. ¿Y esa fase cuál es? La de conversión a sistema binario. ¿Ok? Entonces, nos quedan aún dos etapas en este proceso, que sería la B y la C. Tenemos que pasar esto a un formato normalizado y luego realizar el redondeo. ¿Cómo quedaría el redondeo? Primero realizamos la fase B. Entonces la fase B es escribir eso en formato normalizado. ¿Listo? Entonces según el estándar de la IEEE que habíamos mencionado, tenemos que escribir nuestro número normalizado y eso implica que tenemos que hacer que en la parte entera solo haya una cifra, en ese caso el 1 que está por allá aquí. Entonces corremos la coma 1, 2, 3 posiciones. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que escribir ahora? Esto ahora tendrá que ser 9.4 en base 10, no es otra cosa que 1.001.0110 periódico y todo esto en base 2. Pero miren lo que hice, puse la coma acá. ¿Cómo recupero el número original? Para recoger el número original yo tendría que correr la coma de nuevo 1, 2 y 3 posiciones a la derecha. ¿Listo? Eso quiere decir que habría que multiplicar por 2 a la 3. Y de esta manera ya está en formato normalizado. Siguiente fase será entonces hacer el truncamiento o el redondeo. Tenemos que garantizar que este número tenga una precisión de máquina, o mejor, lo decimos así, tenemos que limitarlo a la precisión de máquina que estamos utilizando, precisión double, que es una precisión de 64 bits, donde de esos 64 bits, 52 están dedicados a la mantisa, o lo que nosotros conocemos como la parte fraccionaria de este número binario. Entonces empezamos a contar los números, ¿listo? Tengo 1 y entonces tengo 0, 0, 1. Allá tengo 3 bits, ¿no? Entonces aquí ya tengo 3 bits. Luego sigo escribiendo. Voy a escribir el primer periodo, que sería 0, 1, 1, 0. Y tendré que seguir escribiendo varios periodos hasta que ya no quepan más, ¿cierto? Entonces, aquí escribí el primer periodo y este primer periodo de acá son 4 bits. El último periodo todavía no sé cuál es, pero también deberán ser 4 bits. La cuestión es cuántos periodos caben en la mantisa. ¿Listo? Entonces, si tenemos un total de 52 bits y le quito los 3 bits que ya están acá de esa parte que es no periódica, me quedaría un total de 49 bits, ¿de acuerdo? Entonces, 49 bits restantes. Entonces es una operación elemental, cogemos el periodo, los bits del periodo, que son 4. 4 es el número de bits del periodo multiplicado por el número de periodos, ¿cierto? Una operación elemental nos estaría diciendo que 4 por, en este caso, 12 periodos, nos da un total de 48 bits. ¿Listo? ¿Cuántos bits nos quedan restantes? 49. Entonces, eso quiere decir que nos caben 12 periodos en esta mantisa. Y eso nos dejaría aún así un espacio para otro dígito más, ¿cierto? Entonces vamos a escribir el siguiente periodo. Otra vez es 0.
1, 1, 0 y así sucesivamente. Voy a colocar ahora una línea roja indicando dónde termina la mantisa. Entonces ahí la cortamos. Y resulta que podemos ver que el dígito 53, ¿cierto? El 53 dígito es el que determina el redondeo. Si es 1, la siguiente cifra, la de la posición 52, la redondeamos para arriba y si no, viceversa. El hecho de que este número sea 1 implica que hay que redondear para arriba. Entonces, si a 0 le sumo 1 en binario, esto me va a dar ahora 1. Y listo, queda redondeado. Cortamos, que quiere decir que esto ya no existe, el número simplemente va hasta la línea roja. Y tenemos que entonces la expresión en punto flotante normalizado de 9.4 expresado en sistema decimal. Cuando lo almacenamos en la máquina lo que nos va a dar es el siguiente número: 1001, 0110, 0110, y aquí sabemos que ¿cuántos periodos hay? 12 periodos, y el siguiente dígito es un 1 y ahí terminó. No se les olvide que en todo lado siempre había un 2 a la 3, ¿no? Que era el que venía de aquí. Aquí también debe estar, y por lo tanto aquí también. Entonces ya por fin hemos completado las 3 etapas. Siempre cuando queramos convertir un número a su representación en precisión de máquina, o sea, con redondeo, en escritura normalizada y obviamente en binario, tenemos que hacer siempre estos 3 pasos. ¿Listo? Conversión a binario, escritura en formato normalizado y luego aplicamos el redondeo que nos va a dar un número que es truncado hasta máximo 52 bits. ¿Listo? Entonces esta es la respuesta de nuestra primera parte. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo que hagamos esa operación que está arriba. ¿Cuál operación? Esta que está aquí, pero en precisión de máquina. Eso implica que cada número de los que están en la operación debemos escribirlo en formato de punto flotante con su respectivo redondeo. Entonces ahí está. Este es nuestro primer número. Un proceso similar tendremos que aplicar a los otros dos números y ya veremos cómo se realiza este proceso en el siguiente video.